En el mundo cristiano actual, que está totalmente entregada a la apostasía es renunciar, volverse atrás del llamado o la gran comisión que Dios le dio a sus creyentes de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Renunciar a eso, hablar de otras cosas que son de la Biblia, pero renunciar a predicar las buenas noticias de salvación, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es uno solo. El Señor Jesucristo vino a los judíos en primera instancia, como dice Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Juan. Pero recordando que Cristo vino a los judíos. En Mateo capítulo 10, el Señor dice, en el versículo 10, dice a los judíos, a los discípulos de él: por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, con eso queda demostrado que el Señor tenía interés en su pueblo. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo muere por nuestros pecados en la cruz, como dice el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que el Señor se lo reveló solamente al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Porque Jesús no vino a los gentiles, vino a los judíos. A los discípulos judíos, el Señor le dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A los discípulos judíos. Pero todavía no había venido el anuncio a los gentiles. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él fue enviado a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, y el resto de los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, a los de la circuncisión, o sea, a los israelitas, a los judíos. Ahora, cuando Cristo muere por nuestros pecados en la cruz, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí nos salva el Señor, nos salva de nosotros tener que morir por nuestros pecados. Y este es el Evangelio, no hay otro. Pero recordemos que el Señor Jesucristo envía, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, envía a sus discípulos que eran israelitas, les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eran israelitas. Ahora, esto es respecto a los discípulos que eran israelitas. Les encomienda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. ¿Ya? Que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Pero ni siquiera Saulo de Tarso había transicionado del antiguo pacto al nuevo. O sea, no se había convertido Saulo de Tarso, que era un israelita, de la tribu de Benjamín. Él no se había convertido del antiguo pacto al nuevo. ¿Ya? Todavía él era un fariseo que estaba persiguiendo a la iglesia incipiente, la iglesia primitiva. Ahora, todo esto es anuncios a los israelitas. Cristo vino a los israelitas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a los gentiles también. Pero siempre teniendo en cuenta que no se había convertido al Señor Jesucristo el apóstol Pablo. Ahora empieza la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, a ser perseguida por los que estaban dependiendo de las obras de la ley. Como dice la carta a los Gálatas, el hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la libre. Entonces, los que estaban libres de la ley, porque habían creído que ya Cristo le había dado abolición a la ley, ya no tenían que estar dependiendo de cumplir mandamientos, hacer cosas en ordenanza de la ley. No, solamente habían creído que Cristo había cumplido la ley y Él había muerto por las transgresiones de la ley de nosotros, había muerto por nuestros pecados y gratuitamente nos había dado la salvación. Pero los fariseos no creían en esto, los judíos no, rechazaron a Cristo. Entonces, pero la iglesia incipiente, que era israelita, empezó a ser perseguida por el resto de los israelitas. Entonces, israelitas que se convertían a Cristo eran perseguidos por otros israelitas que estaban en la ley, que no habían renunciado al antiguo pacto, en circunstancia que Cristo había hecho un nuevo pacto aboliendo el antiguo pacto, de obedecer los mandamientos de la ley de Dios. En Efesios 2.15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2.15. Y en Romanos 5.13 dice: y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bien, entonces, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a esta iglesia primitiva, iba camino a Damasco, Saulo de Tarso,
ahí se le aparece Cristo, ¿ya? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Etcétera. Entonces ahí el Señor le revela al apóstol Pablo, bueno, a Saulo, le revela el Evangelio para ser predicado entre los gentiles. Entonces ahora tenemos el único anuncio que los gentiles deben creer, que es este único anuncio. No hay otro. Es el anuncio de aquello que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Es el Evangelio del Señor revelado solamente al apóstol Pablo. O sea, no hay ningún otro apóstol que se abrogue el estar diciendo que nos está anunciando el Evangelio. O sea, el apóstol Pedro nunca dice, y os predico el Evangelio, hermanos, y os hago saber el Evangelio que os prediqué. No, eso no lo dice nunca el apóstol Pedro. Tampoco Santiago, ni Juan, ni Jacobo. Ellos nunca dicen, os estoy predicando el Evangelio. No, solamente el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, él dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero exento de fe. O sea, creer, pero no estando plenamente convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Por gracia, sin méritos nuestros, sin obedecer mandamientos. Sin dejar de pecar o obedecer los mandamientos. Sin eso, sin méritos nuestros. Por gracia, mediante la fe en la gracia, ¿verdad? Se hace efectiva la vida eterna. Ya dice, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creíste. Cuando el apóstol Pablo dice, si os asís a la palabra que os prediqué, es si prestáis oído a mi anuncio. A mi anuncio. Si ustedes le van a prestar oído a otro anuncio diferente a este, al mío, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si prestáis oído a este anuncio. Si ustedes depositan fe en este anuncio, sois salvos. Si ustedes le van a prestar oído o van a depositar fe en un anuncio diferente a este, no van a ser salvos. No, porque este es el único anuncio, no hay otro. No se encuentra en ningún pasaje más de la Escritura. Ni la carta del apóstol Pedro, ni la carta del apóstol Juan, ni ningún otro pasaje más de la Escritura, sino solamente en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Entonces dice, a no ser que en vano creísteis. O sea, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si prestan oído a este anuncio, si depositan fe en este anuncio. Porque no hay otro evangelio. O sea, nosotros los gentiles tenemos que creer de todo corazón, con fe, en el evangelio paulista. Si el apóstol Pablo es el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, nosotros somos gentiles. Repito, no hay ningún apóstol que diga, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Solamente el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo con razón dice, en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si el evangelio del Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, no a los judíos, si los judíos terminaron rechazando a Cristo. Bien, entonces el apóstol dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Todo esto está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis, el cual también recibisteis. Ya, de nuevo. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, estáis firmes. Bueno, los traductores hispanos han traducido así, en el cual también perseveráis. No, eso está mal traducido. No. En el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio. Si ustedes se van a agarrar a un anuncio diferente al mío, no sois salvos. Si van a prestar fe, van a depositar fe en un anuncio diferente a este, no sois salvos. Entonces hay que concentrarse en este anuncio. ¿Ya? Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que sí hayáis prestado oído a mi anuncio, pero hayáis creído no estando plenamente convencido. O sea, un poquito dudando. No te sirve así, tiene que ser con fe.
a no ser que en vano creísteis. Te es vano creer sin fe. No te sirve, tiene que ser con fe. Porque la justificación es por la fe, no por creer. En Romanos 5.1 dice que es por la fe, no es por creer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice justificados pues por creer. No, creer cualquiera puede creer. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2 dice el apóstol Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque los demonios creen porque vieron con sus ojos al que los creó. Lo que pasa es que se rebelaron contra él, son demonios, espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que es la fe? Hebreos 11.1, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La raza humana puede tener fe, porque no han visto con sus propios ojos al Señor, en toda su gloria. Entonces la fe es convicción de lo que no se ve, ¿ya? O sea, pero creer en lo que está escrito, como dice 2 Corintios 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso dice, a no ser que en vano creísteis. O sea, a no ser que hayáis oído el Evangelio y lo hayáis creído, pero sin fe. Eso es creer en vano, no te sirve así, tiene que ser con fe. Entonces dice, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Jacobo, por Cefas, por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Bueno, en los tiempos que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, convertido a Cristo, Pablo, el apóstol Pablo, y a él le fue revelado por el Señor el Evangelio para ser predicado entre los gentiles. Entonces nosotros los que somos gentiles tenemos que depositar fe en el Evangelio paulista. El Señor se lo reveló a Pablo para ser predicado entre los gentiles. Ahora, ahí en adelante, en Gálatas capítulo 2, se dividen los apóstoles, Pablo y todos sus colaboradores, por ejemplo Silas, Timoteo, Bernabé, el médico Lucas, ellos que colaboraban al apóstol Pablo fueron a los gentiles, ya fueron a los de la incircuncisión. Y el resto de los apóstoles siguieron tratando con los judíos, con los israelitas, con los de la circuncisión, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo es nuestro único apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles, que somos gentiles nosotros, no somos judíos. Ya, entonces, ahora, teniendo bien claro cuál es el verdadero evangelio que el ser humano debe prestarle oído y creerlo, que es este evangelio, ¿verdad? Este anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esa palabra por, ¿ya? Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, significa en lugar de mí, en lugar de ti, en lugar de usted, en vez de usted, en vez de mí, en sustitución de usted, en sustitución de mí, en sustitución de nosotros, en representación de nosotros, Él representándonos a nosotros, Él respondiendo por los pecados de nosotros, dejándoselos imputar a Él penalmente en la cruz, como dice 1 Pedro 2:24 de Cristo, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como está escrito en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por esa razón Cristo murió, por causa de los pecados de nosotros, para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte por los pecados de nosotros, a la muerte del alma, porque había dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros y nos salvó nuestras almas, de nuestras almas ser condenadas a la muerte por los pecados de nuestras almas. Ahora, hay gente que es incrédula al Evangelio, no lo va a creer nunca, y a ellos les está encubierto, porque por más que oigan este bendito Evangelio, a ellos no les va a significar salvación. Ellos van a decir, sí, ya oí que Cristo murió por los pecados de nosotros, sí, pero además hay que dejar el pecado, además hay que guardar santidad, además hay que vivir una vida agradable a Dios haciendo el bien, además hay que dejar de ser tibio con Dios, hay que ser fervoroso, hay que obedecer la liturgia, los sacramentos, todo lo que es la religión.
Entonces a ellos les está encubierto. Por eso que después el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo, ¿ya? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dice, pero ¿cómo la gente del mundo van a oír el evangelio si no hay quien se los predique, si no hay predicador? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo la gente del mundo va a poder oír el evangelio si no hay quien se los predique? Ahora, cuando Cristo es sumergido espiritualmente dentro de un verdadero creyente en el evangelio, ahora Cristo al verdadero creyente lo envía a predicar el evangelio a los muertos. Tal como Cristo envió a sus primeros discípulos diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ahora solamente los que tenemos a Cristo, predicamos de Cristo, de la salvación que Cristo consumó en la cruz a los perdidos. Ahora, el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, por la estrecha puerta. Y dice el por qué. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que están entrando a través del camino ancho, están entrando al infierno. Luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. Y esto es lo trágico. Porque si el Señor hubiese dicho, y son pocos los que entran por ella, habría más esperanza. Pero no dice eso. Dice que solamente los que la hallan son pocos, los que solamente hallan la puerta estrecha para entrar a través de ella al camino angosto son pocos. Ahora, eso es lo trágico, porque podría haber dicho el Señor, y son pocos los que entran a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. Pero no dice eso. Dice que tan solamente son pocos los que la hallan. Los que la hallan son pocos. Entonces, este grupo se transforma en el grupo de los cristianos, los que hallan la puerta. Al otro lado de la puerta también hay cristianos, pero que ya entraron. Estos son cristianos que no han entrado. Ahora, ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y un día, para estar caminando aquí, en este camino angosto que va rumbo a la vida, desde el camino ancho, un día hay que entrar por la puerta estrecha, hay que hallar la puerta, hallarla, y a través de ella, desde el camino ancho, entrar por la puerta estrecha, a través de la puerta estrecha, el camino angosto que va rumbo a la vida. Porque nadie nace aquí, todos nacemos acá. Ahora, es importante que el Señor nos hace ver en la Biblia lo que pasó en los tiempos prediluvianos, los días de Noé. En los días de Noé, una sola persona fue salvada del diluvio, que fue Enoc, séptimo desde Adán, como dice las Escrituras. Séptimo. Siempre el 7 es el número que completa un proceso iniciado con el número 1. Y la iglesia que está pisando actualmente la tierra es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte. Somos los tibios, ¿verdad? Los que hemos perdido el fervor que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era muy fervorosa. Bien, entonces, hablando de los días prediluvianos, el Señor en Mateo 24, y también en el Evangelio de Lucas, dice, como sucedió tal cual como en los días de Noé, y tal cual como sucedió en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, uno solo fue traspuesto para no haber muerte, por la fe, Enoc, séptimo desde Adán. Luego, en los días de Lot, cuando Dios destruyó todo el mundo de las ciudades del urbanismo antiguo, del incipiente mundo urbano antiguo, de las ciudades, solamente uno, Lot, fue por los ángeles librado de la mortandad, ¿verdad? Que cayó sobre Sodoma, Gomorra, Adme, Seboín y Zoar. Bueno, su esposa quedó convertida en estatua de sal. Y sus dos hijas, por misericordia, salieron con Lot, pero sus dos hijas finalmente embriagaron a Lot para acostarse con él y tener un hijo, que ustedes ya saben la historia de los
moabitas y los amonitas, porque estas dos hijas de Lot se convirtieron en la madre de los moabitas y los amonitas, dos pueblos que fueron acérrimos enemigos de Israel. El único justo era Lot, pero Lot estaba en medio del mundo, en medio de Sodoma. Como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, el justo Lot. Ahora sabemos que solamente Dios declara justo a una persona cuando cree, por fe. Lot era una persona mundana, pero que había depositado fe en que un día el Redentor iba a venir. Porque eso le había prometido el Señor a su tío, a Abraham. Le dijo en Génesis 22:18, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo. Entonces, Lot, que era sobrino de Abraham, creyó. Y por la fe, la persona es justificada. Ahora, en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lot era muy pecador. Igual que Abraham, igual que todo. Porque como está escrito, ¿verdad? Romanos 3, versículos 9 al 18. Porque ya hemos acusado a judíos como a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ningún ser humano puede abrogarse el que él hace lo bueno. Porque como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Ahora, el mundo entero va a la destrucción. En 1 Juan 5:19, a la iglesia, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en oscuridad, ¿ya? Y está bajo el poder del maligno. Se lo dijo el Señor en la tentación, ¿verdad? Todas las ciudades del mundo son mías, todos los reinos del mundo. Yo te los daré si postrado me adorares. No estaba mintiendo Satanás cuando estaba tentando al Señor en el desierto. Ahora, este es lo trágico de la gente en el mundo. Que muchos son los que van al infierno. Y los que solamente hallan la puerta de salvación, que es Cristo, son pocos. Podría haber dicho el Señor, y son pocos los que a través de Cristo, a través de la puerta estrecha, logran entrar por ella al camino angosto que va rumbo a la vida. Eso sería más esperanzador. Pero no dijo eso el Señor. Digo que tan solamente que los que la hallan la puerta estrecha son pocos. Nunca dijo los que a través de ella entran por ella, al camino angosto. No dijo eso, que podría haber sido más esperanzador. Y solamente se entra por la fe, nada más que por la fe. No por hacer obras, no por ser bueno, portarse bien, no. Bien, ahora, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta, a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente los que hallan solamente la puerta estrecha son pocos. ¿Y cuántos de esos pocos que lograrán hallar la puerta, lograrán a través de ella entrar, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida? Ese número solamente lo sabe el Señor. ¿Ya? En Mateo 7, versículos 21 al 23, esto se pone mucho más dramático todavía. Porque, miren, la gente del camino ancho son personas indiferentes totalmente a Cristo. Pueden abrazar religiones que son de otros dioses falsos, por ejemplo, los islámicos, los budistas, los politeístas, los hinduistas y tantas religiones falsas. Tenemos nosotros que el mundo islámico se aproxima a unos 3.000 millones de seres humanos, así, en términos generales. El mundo ateo, comunista, agnóstico, que adoran al vudú, no al vudú, sino que a Buda, Buda, en las fiestas que ellos hacen adoran al dragón, son los chinos, 1.500 millones más. Ahí hay 4.500 millones de personas que no tienen nada que ver con Jesucristo. En la India hay politeísmo, ¿verdad? Muchos dioses falsos. La diosa Shiva, el mantra, los elefantes, las vacas sagradas, hay un montón de dioses. Van todos marchando al infierno. Ellos no tienen ningún vínculo con Cristo. Ahí hay 1.500 millones más. Más los 1.500 de chinos, son 3.000, más los 3.000 islámicos, van como 6.000. Faltan los 1.000 millones que hay en el continente negro, el continente africano, de la macumba, el candomblé, el vudú, el santerío, las religiones espiritistas. Ahí hay como 6.000 millones de seres humanos en total. Esa es la realidad del mundo. Ahora, lo que llamamos nosotros el mundo occidental, cristiano occidental, es una cantidad menor a 1.000 millones. Porque el mundo se asemeja
o se aproxima a los 8.000 millones de seres humanos, que es la masa flotante que ha ido en forma constante pisando sobre la Tierra. Es el flujo de los que entran, están viviendo en la Tierra y se van. Los que están quedando en la Tierra siempre han sido una cantidad así. Bueno, antes eran un poco menos, pero más o menos se ha ido manteniendo esa cantidad. El mundo, según lo que la geografía, ¿cómo se llama? La geografía, no, sino que la escotografía, la geografía, lo que cuentan las personas, dicen que se aproximan a 8.000 millones de seres humanos. La demografía, bueno, es una ciencia que calcula la cantidad de gente que está pisando la Tierra. Ya, entonces, eso es lo que apuntan las cifras más exactas, más o menos, 8.000 millones de seres humanos. Entonces, menos de 1.000 millones podrían componer el mundo cristiano occidental. Ahora, ese mundo cristiano occidental son personas que también, muchos de ellos son indiferentes a Cristo, no tienen ningún vínculo con el Señor, son cristianos nominativos nada más, por haber nacido en un país que antañamente fue cristiano, ¿ya? Hablamos de Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, los continentes insulares del mundo cristiano, o sea, del mundo occidental, Australia, Nueva Zelanda, etc. Ahora, estas personas que han hallado la puerta, así como lo está apuntando Cristo, son pocos los que la hallan, vienen a ser un grupo de personas muy selectas, que tienen devoción por Jesús. Y ahí tenemos nosotros la gente que está vinculándose a través del catolicismo, más radical, digamos, los más fieles, y el mundo protestante al catolicismo, lo que se llama el mundo evangélico, ¿ya? Ellos podrían decir que han hallado la puerta estrecha, pero que no han entrado, porque se entra solamente por la fe. Aquí hay personas que están procurando entrar, ahí está la religión, procurando entrar, ahí están los pentecostales, los calvinistas, los adventistas, hermanos libres, anglicanos, luteranos, presbiterianos, católicos, están procurando por la liturgia. No han creído con fe que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. No, ellos dicen creer, pero han creído en vano, porque no han aportado fe a su creer. Para ellos, muchos de ellos, no ha sido suficiente que el sacrificio de Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna. Ellos dicen que hay que hacer algo más todavía. Dejar el pecado, vivir una vida en santidad, permanecer con el pámpano en la vid, aludiendo a Juan 15, el 1 al 7, dejar de ser tibio, como dice Apocalipsis 3:16. Ellos no entienden que cuando se habla de la iglesia, se habla de personas con vida eterna. Si una persona integra la iglesia de Cristo, la verdadera, esa persona tiene salvación, tiene vida eterna, no importa lo que haga, tiene la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia del Señor, dice: pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Lo había prometido el Señor. Y esa promesa fue acompañada de juramento, ¿verdad? Génesis 22:18, Hebreos 6, versículos 13 al 18, Dios añadió juramento a la promesa. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. O sea, añadió juramento a la promesa. O sea que Dios prometió y juró darnos vida eterna. Y eso lo consumó en la cruz cuando dijo consumado es. Listo. Ahora la condenación a partir de ahí es por no arrepentirse, es decir, por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, no creerlo, por no creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz de Calvario dijo, consumado es, lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30, está consumada. O por creer, pero exento de fe, porque por eso el apóstol Pablo dice, a no ser que en vano creísteis exento de fe. Entonces, hay mucha gente que ha creído en vano, que son cristianos más fieles, y que están procurando entrar, no han entrado, porque no han depositado fe a su creer. Han creído, pero exento de fe. Han creído en vano. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. La buena nueva, el Evangelio.
Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hay que creer con fe, ¿eh? Porque la justificación es por la fe, Romanos 5.1. Entonces, por eso que en 2 Corintios 13.5, hay una exhortación a la autoexaminación. Si realmente tú estás en la fe, ¿eh? Si es que tú has creído con fe. En 2 Corintios 13.5 el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, que Jesucristo ha entrado a morar dentro de ti para que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. ¿Tienes a Cristo morando dentro de ti? ¿Has creído añadiendo fe al Evangelio? De hecho, ¿has prestado oído al Evangelio o nunca te lo han predicado? El Evangelio es un anuncio, no es un mandamiento, como una serie de mandamientos que manda la religión. No, es un anuncio, que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para darnos la vida eterna. Y lo que hizo Cristo fue morir por los pecados de nosotros, y así nos salvó, nos dio la vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio, como dice 2 Timoteo 1.10. Entonces, el anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ahora, el incrédulo, por más que escuche este anuncio, para él no le va a significar vida eterna ese anuncio, salvación. Para él va a ser un anuncio más. Entonces, él va a decir, sí, ya oí que Cristo murió por los pecados de nosotros, sí. Pero además hay que dejar de ser tibio, Apocalipsis 3.16. Pero además hay que vivir una vida en santidad, Hebreos 12.14. Pero además hay que permanecer cual pámpano en la vid, Juan 15.1-7. Y así va a estar tomando pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con requisitos para ser salvo, pero él dice que sí, que son requisitos para ser salvo, aparte de lo que Cristo consumó en la cruz. Para él, lo que hizo Cristo en la cruz no alcanzó a salvar nuestras almas, no fue suficiente, según ellos. Por eso que nunca van a poder entrar, van a estar procurando entrar, procurando por mérito, procurando y nunca van a entrar, porque se entra por la fe, estando completamente persuadido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, sí nos dio la inmortalidad, sí nos dio la vida eterna para siempre, ¿eh? Vida perpetua, no que deja de ser, sino que es perpetua, eterna, ¿ya? Entonces, ahora el Señor dice, en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí me quiero detener, porque la gente de la religión evangélica o católica, ellos dicen que hacer la voluntad del Padre es hacer el bien, portarse bien, ayudar al prójimo, cumplir los mandamientos, dejar de pecar, vivir una vida en santidad, etcétera, etcétera. Y no. Hacer la voluntad del Padre es lo que dice Cristo. Juan 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. O sea, hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Le preguntaron, Juan 6, versículos 28 al 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. Yo estoy guardando los mandamientos, estoy guardando santidad, perseverando cual pámpano en la vid, estoy cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, estoy haciendo. No que hagáis o dejéis de hacer, estoy dejando de pecar, estoy dejando de fumar, estoy dejando de tomar. No que hagáis o dejéis de hacer, no, que creáis. Hacer la voluntad del Padre es que el ser humano crea en el Hijo, que crea en Cristo. Y Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario consumó la promesa. Consumado es, Juan 19:30. Entregó su espíritu y murió. Consumó la vida eterna, lo que nos prometió. La inmortalidad para el alma. Que se hace efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón, sin creer en vano, creer dudando. Porque no te sirve así. No la haces efectiva. Ahora el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Sino, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. Lo dijo el Señor, y esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Porque le preguntaron en Juan 6, versículos 28 al 29, ¿qué debemos hacer? Porque siempre el ser humano cree que hay que hacer. No, si el que hizo la obra de salvación fue Cristo, nosotros la tenemos que creer, no hacer o dejar de hacer. ¿Ya? Le preguntaron al Señor, Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron, ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. O sea, hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y lo ratifica el Señor Jesucristo, lo ratifica en Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro no puede estar, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre es creer con fe que Cristo ya nos dio la vida eterna. Sin dudarlo, sin creerlo en vano, dudándolo, no estando plenamente convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, sí nos dio la vida eterna, sí nos dio la inmortalidad, por gracia. Porque es por gracia, es un don, es un regalo, es un obsequio, es una dádiva la vida eterna de parte del Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva, el don, el obsequio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la religión postula la vida eterna como un intercambio, que para que Dios me dé la vida eterna yo tengo que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, un intercambio. Como intercambio de la vida eterna, yo le doy al Señor que yo dejo la tibieza, porque los tibios los vomita la boca. Sí, pero eso es una reprensión manifiesta para la iglesia. No es una condenación eso, o un requisito que hay que hacer aparte de lo que hizo Cristo para no ser condenado. Bien. Entonces siempre le van a estar tomando ciertos pasajes de la Escritura a la gente religiosa y lo va a convertir en un requisito extra a lo que hizo Cristo en la cruz, para por fin ser salvo. Porque no han creído con fe que ya Cristo nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribiendo a Tito dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Aquí, hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. O sea que el ser humano, a partir de la cruz, nace salvado. No tiene que ser salvo el ser humano. Pero esa salvación que Cristo la consumó para todos los seres humanos del mundo, el ser humano tiene que hacerla efectiva, creyéndola de todo corazón, por fe. Fe. Porque si no va a estar creyendo en vano. Creer sin fe. Por eso que el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, de los que han hallado la puerta estrecha, los que son cristianos más fieles, por decirlo así, de sus religiones. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, los que digan Señor, Señor, eso solamente está siendo vinculado a personas más fieles a Cristo, los que son más devotos de Cristo. Porque no se está hablando de los ateos o los que profesan otros dioses, como los islámicos, los budistas, los politeístas. No, ellos no, si ellos no tienen vínculo con Cristo. Y resulta que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, respecto de Cristo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, Cristo es el único nombre que ha sido dado para que nosotros creyendo en Cristo seamos salvos. Es la puerta, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo ha dicho, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo del infierno. Entonces, en Hechos 4:12, Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, ¿verdad? Pero para ser salvos del infierno hay que hallar a Cristo y luego a través de Cristo entrar desde el camino ancho, por la puerta estrecha, al camino angosto que da rumbo a la vida. Hay que entrar. Y se entra creyendo. Pero para poder creer la persona tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar la forma de autopercibirse, porque si no cambia la forma de autopercibirse, va a creer él erróneamente que para ser salvo Dios le está pidiendo obras de justicia. Y no, es la sola fe en lo que Cristo hizo y no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, que es lo que predica la religión siempre. Ahora, para podernos llevar al cielo, el Señor, lo único que nos toma en cuenta para podernos justificar, para podernos salvar del infierno, es la fe nuestra en lo que hizo Cristo. Nada más. Miren, en Tito capítulo 3, versículo 5, ahí se está diciendo que el Señor no nos está tomando en cuenta nuestras obras de justicia para podernos justificar. No nos está tomando en cuenta nuestras obras de justicia. En 2 Corintios 5, 19, dice que Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados para podernos justificar y llevarnos al cielo. No nos está tomando en cuenta nuestros pecados. Miren, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y misericordia es no recibir lo que todos merecemos.
Todos merecemos por haber pecado la muerte del alma, ¿verdad? En el lago de fuego. Ya, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya, no recibir lo que nosotros merecemos. Así fuimos salvos. Ahora, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, el Señor no nos toma en cuenta nuestros pecados, no nos toma en cuenta nuestras obras de justicia para podernos justificar, sino solamente nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Nos dio la inmortalidad, nos dio la vida eterna. Y lo hizo cuando Él murió por los pecados de nosotros, para que nosotros nunca más fuésemos condenados a la muerte por los pecados de nosotros. Los pagó todos Cristo en la cruz, los expió todos. ¿Ya? In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, "The soul that sinneth, it shall die." But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, "Who shall salve our sins and is unbound on the tree?" And this way, for this reason, in the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and he was buried, and he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. In the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4. And as we see our souls. And so he saved you as our souls. ¿Ok? Y así nos salvó el alma, por sustitución de condena. Ahora, cuando dice el Señor en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán, o sea, muchos cristianos que hallaron a Cristo como el Salvador, pero no entraron a través de Cristo al camino angosto, porque no aplicaron fe a su creer. Creyeron sin aportar fe. Recordemos Hebreos capítulo 4. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Recordemos Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo ha sido sumergido en forma espiritual dentro de ti? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A no ser que hayáis creído con vuestra fe reprobada, a no ser que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es como Janes y Jambres, ¿verdad? 2 Timoteo 3:8. Réprobos en cuanto a la fe. No pueden tener fe. No le alcanza su creer a tener fe. No le alcanza. Solamente creen, pero no añaden fe. Creen, pero no estando plenamente convencidos. No creen del todo, con todo el corazón. Creen parcialmente. Eso es creer nada más. Pero el Señor justifica a los que depositan fe en el Evangelio. Y en este Evangelio, en el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. Ahora, el Señor dice, muchos de ellos que han hallado, pero que no entraron, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos, porque ellos están haciendo, e hicimos muchos milagros. Y él le responderá, yo le responderé, nunca os conocí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Y por qué estas personas que estaban haciendo? Guardando santidad, perseverando, permaneciendo cual pámpano en la vid, dejando de ser tibios, estaban haciendo. ¿Por qué a ellos le dirá obradores de maldad? Porque estas personas le estaban predicando al resto de la gente del mundo que la salvación era por lo que Cristo hizo en la cruz, más que ellos tenían que dejar de pecar, vivir una vida en santidad, permanecer cual pámpano en la vid, perseverar hasta el fin para ser salvo, dejar de ser tibio. O sea que no era suficiente lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que iba a ser suficiente era obedecer lo que ellos le estaban diciendo. Dejar de pecar, guardar santidad, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, permanecer cual pámpano en la vid, obradores de maldad. Porque ellos ni entraban ni dejaban entrar a los que querían entrar. Formaban un taco de botella. Porque se entra por fe, no solamente por creer. Creer cualquiera. Hay que creer aportando fe al creer para poder entrar. Estar plenamente convencidos, seguros de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Ahora, este lugar será espantoso, este lugar, el juicio ante el gran trono blanco.
que le está revelado al apóstol Juan cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, vio a los espíritus muertos espirituales. Dios les había creado sus espíritus, alma y cuerpo, pero ellos al pecar, dejando el estado de niñez, murieron, permanecieron muertos espiritualmente, nunca pasaron de muerte a vida, nunca entraron, les sorprendió la muerte física, murieron espiritualmente, murieron físicamente, sus almas vivas van al infierno a esperar en tormento el juicio, van al infierno que es una espera en tormento, en espera del juicio ante el gran trono blanco, y cuando ellos sean sacados, comparecerán. Y aquí será el lloro y el crujir de dientes. Había dicho el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dará el hombre por su alma. En el original dice, ¿y qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Todos nosotros somos pecadores. Yo soy una persona muy pecadora, más pecadora tal vez que usted. Pero yo he sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y usted? ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? Si no lo cree, usted morirá en sus pecados. Usted los pagará. En Juan 8:24 Cristo advierte y dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren, penalmente hablando, un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, ese pecado por sí solo, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no importa si ya no peca más, ¿ya? Estrictamente hablando. Por supuesto que no hay que pecar, pero ese solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudieron no cometer, ya le sentenció el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Por eso tuvo que venir Cristo a sustituirnos en la sentencia, ¿verdad? Cristo fue sentenciado en este juicio, Él cargó nuestros pecados para que nosotros no tengamos que responder en este juicio por nuestros pecados. Cristo respondió por nuestros pecados aquí. A Él le fueron imputados. Y Él se hizo cargo de nuestros pecados. Entonces este decreto condenatorio que dice el alma que pecare se morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió. La muerte que tenían que padecer nuestras almas, ¿verdad? Y Cristo volvió a tomar su vida, Juan 19:28, y sabía que estaba todo consumado. Antes de morir físicamente, ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, etcétera. Y ahí después, cuando bebió el vinagre, dijo, consumado es. Consumado lo que les prometí, la vida eterna. Está hecho, está consumada. Ahora hay que creerla, pero con fe. De todo corazón, sin dudar. Que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó. Ahora estas personas que adquirieron sentencias a la muerte del alma conforme pecaron, esas sentencias van a ser ejecutoriadas acá. ¿Y qué le podrán dar al Señor como intercambio del alma de ellos? Si penalmente hablando solamente el pecado se condena con la muerte del alma, no hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma. Ellos no creyeron que el pecado se condenaba con la muerte del alma, o sea, no se arrepintieron. No reconocieron que estaban sentenciados a la muerte, no lo reconocieron, nunca cambiaron su forma de pensar. No creyeron en Cristo, o si creyeron, lo creyeron sin fe. No creyeron en el Evangelio, o si lo creyeron sin fe. No les sirve para poder entrar, tiene que ser con fe. Y aquí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por eso que el apóstol Juan nos revela este juicio espantoso que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir al final de los tiempos. Pero aquí en la cruz hubo un juicio idéntico a este, en donde en vez de estar nosotros respondiendo por nuestros pecados, Cristo estaba respondiendo por nuestros pecados. En vez de nosotros tener que ir a este juicio, Cristo nos sustituye el juicio ante el gran trono blanco. Aquí en la cruz hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El que estaba representándonos a nosotros era Cristo, cargando nuestros pecados y dejándose condenar Él en vez de que fuéramos condenados nosotros. Entonces Cristo entró a este lugar, cumpliendo el Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y luego Cristo vuelve a tomar su vida, como le había encomendado el Padre en Juan 10, versículos 17 al 18, y sabía que estaba todo consumado, antes de morir físicamente. Juan 19, 28. Nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, este juicio espantoso ante el gran trono blanco,
Muchos me dirán en aquel día, ¡wow! ¡Qué juicio tan espantoso! La persona no tiene que ir a este juicio. En este juicio nadie será salvado del lago de fuego. Aquí solamente las almas recibirán los grados de condena al lago de fuego. Y nada más. Ahora, por eso dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo había dicho el Señor en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán. O sea, este primer cielo y esta tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Y aquí se está cumpliendo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice Juan, y vi un gran trono blanco. O sea, el mismo que nos salvó aquí, ahora será juez de los que no creyeron. No creyeron que Cristo que murió por sus pecados. No lo creyeron. No creyeron que el pecado se condena con la muerte del alma. Entonces no requirieron la salvación de Cristo, según ellos. Pero sí la requerían porque habían quedado sentenciadas a la muerte de sus almas por pecar. No se arrepintieron. Y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, personas ricas y personas pobres, grandes y pequeñas de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida va a ser abierto para que quede vigencia de que todas las personas estaban inscritas en el libro de la vida, porque el Señor no crea muertos espirituales, Dios crea vivos espirituales. Lo que pasa es que al dejar el estado de niñez y al cometer el primer pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se pecó sobre el espíritu. Y por eso murieron los seres humanos espiritualmente, como yo. Un día yo tuve que nacer de nuevo espiritualmente, porque todos al pecar quedamos muertos espiritualmente y hay que pasar de muerte a vida, ¿verdad? Nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 28, 32. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, donde están registrados todos los actos que hicieron los seres humanos en su paso por este mundo. Los malos pensamientos, los malos deseos, las fantasías sexuales, las envidias, las codicias, las mentiras, que les sentenciaron sus almas a la muerte. Y aquí tendrán que ellos ser ejecutarías esas sentencias. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros de las actas de todos los pecados que cometieron. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida va a ser abierto para que el Señor les diga, ustedes estuvieron inscritos en el libro de la vida. Lo que pasa es que ustedes cuando murieron, aquí yo les borré su nombre, porque yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. El libro de la vida es para los seres humanos que tienen vida, pero ustedes no vencieron la muerte contra el alma. Al que venciere la muerte contra el alma, entrando por la puerta estrecha, arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, no le borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere la muerte contra el alma, porque es el postrer enemigo a vencer, la muerte contra el alma. Entonces, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué espantoso ser juzgado un ser humano por sus obras ante el Dios infinitamente santo. ¿Ya? Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Saben ustedes lo que va a ocurrir aquí? En este juicio, la gente van a clamar al Señor. Mi Dios, por favor, Señor, se lo suplico, ahora sí que me arrepiento, ahora sí que creo, Señor, por favor, tenga piedad. Y al Señor Jesús no le va a temblar la mano para decirle a sus ángeles que los tomen y los echen a lo más profundo del lago de fuego. Malditos al fuego eterno, porque no creíste que yo morí por tus pecados, no creíste que el pecado se condenaba con la muerte del alma y que necesitabas la salvación de Cristo. Fuiste indiferente del Evangelio, maldito al lago de fuego. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, versículo 5, os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo, muerte física, y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida puede echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y Cristo está hablando acerca de sí mismo. ¿Saben que la gente religiosa evangélica le dice a las personas, Dios te ama? Dios te ama, Jesús te ama, Jesús es amor, Jesús te ama. Eso bíblicamente no es correcto. Jesús, Dios, amó aquí, en la cruz del Calvario.
Lo dijo claramente el Señor Jesucristo en el texto más famoso de la Escritura, de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó. Nótese que está en pasado, porque la salvación fue consumada en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios te ama. Dios te amó aquí en la cruz. Y ahora Cristo no te ama. Dios no te ama. Dios está esperando que usted le corresponda ese amor vertido por Dios en la cruz, sacrificando a su Hijo. Cuando Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos. No es que Dios te ama. Dios está esperando que usted le corresponda el amor de Dios vertido en la cruz hace 2000 años. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Sí, porque eso es lo que Cristo nos prometió y eso fue lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza. Entonces, como yo soy un correcto evangelista, genuino evangelista, yo a usted no le voy a estar diciendo, Jesús te ama, Dios es amor. No, yo a usted le voy a estar diciendo, escape de la ira de Dios que está sobre su cabeza. Porque todo el tiempo que usted no crea de todo corazón, con fe, que Cristo le dio vida eterna, inmortalidad para su alma, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza, la cabeza de usted. Esto no es un juego, esto es muy serio. Ha quedado demostrado en la Biblia que la inmensa mayoría de la raza humana, cuando mueren, no han ido al cielo, han ido al infierno. En los días de Noé, la inmensa mayoría de la raza prediluviana fueron todos al infierno. Solamente uno, Enoc, fue traspuesto para no haber muerto, y fue traspuesto por la fe, como dice el libro de Hebreos. En los tiempos que Dios castigó a todo el mundo antiguo urbano, en los tiempos de Sodoma, de Gomorra, los días de Lot, uno solo, Lot, fue librado. Abraham estaba en el encinar de Manre, intercediendo por su sobrino Lot. Al final de los tiempos, dice el libro de Zacarías capítulo 13, versículos 9 y 10, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán. Y someteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. 2/3 partes del globo terráqueo. Irán todos al infierno. Y la 1/3 parte será probada por el Señor. Zacarías capítulo 13, versículos 9 y 10. Esto no es un juego, querido amigo. Siempre los salvados han sido pocos. Siempre la gente que ha sido salva del infierno ha sido una cantidad muy, muy pequeña. Cristo le llama a su iglesia manada pequeña. A los suyos, manada pequeña. Manada pequeña. Entonces, ¿cuántos son los que solamente hallan la puerta de salvación? Pocos. Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Cuántos de esos pocos lograrán entrar a través de Cristo, que es la puerta estrecha, a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida? Ese número solamente lo sabe el Señor. Yo un día entré cuando yo tenía 10 años. ¿Y cuando usted entró, o usted todavía sigue acá, donde todo un día nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición? ¿No ha entrado por la puerta estrecha y se encuentra aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Todavía se encuentra acá? Basado en este esquema, que a su vez está basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, yo le pregunto a usted, ¿dónde estás tú? ¿Acá en este esquema? Es la pregunta que importa. ¿Dónde estás tú? Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán había entrado en condenación, había comido del fruto que Dios le mandó no comer, había pecado. Un pecado le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén. Un pecado le bastó a Satanás para ser destituido del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Ahí dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto donde está Dios, mas derribado eres al abismo. Un pecado de pensamiento, nada más. No lo llevó a cabo Satanás, solamente lo pensó. ¿Cuántos pecados de pensamiento ha cometido usted? Esto no es un juego, mi querido amigo. No que Dios te ama. Dios te amó aquí en la cruz hace 2000 años. Y ahora Dios está correspondiendo, está esperando que tú le correspondas ese amor. Porque si no lo haces, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre usted. Dios no te ama. Dios te amó en la cruz hace 2000 años atrás. Ahora está esperando que usted le corresponda ese amor vertido en la cruz. Que no sea indiferente al sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se tuvo que sacrificar cargando los pecados de usted, los pecados míos, en su cuerpo para Él encargarse de Él pagarlos en vez de nosotros. Porque Cristo tenía la inmortalidad. Él podía morir y volver a vivir. Y lo hizo Cristo en la cruz. Usted no puede partir de este mundo
y volver a este mundo. Cristo lo puede hacer y lo hizo en la cruz, para que nosotros no partiéramos al infierno, al juicio y al lago de fuego. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No hay méritos ahí. Es oír lo que hizo Cristo en la cruz y creerlo con fe, y se entra, y se evita el juicio. En Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son pésimas noticias. Tener que ir a juicio con Dios, con un Dios infinitamente santo. Un pecado a nosotros nos basta para que el alma sea condenada al infierno, al lago de fuego. Pero vino Cristo. Entonces tenemos Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 13. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, ¿verdad? Cristo también fue enjuiciado. En vez de que nosotros seamos enjuiciados acá, Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Cristo estaba tomando nuestro lugar. Se puso en la cruz voluntariamente, cual Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero cargó nuestros pecados y los pagó Él con la muerte de Cristo. Ha sido resucitado el día tercero para nuestra justificación. Justifica a aquellos que hemos creído que Cristo ya nos dio la vida eterna y que lo hemos creído añadiendo fe a nuestro creer. Entonces, dice el Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo a los hebreos dice en Hebreos 9, versículos 27 al 28, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, pagar con la muerte eterna del alma, en la misma medida, si tal cual, como le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, tal cual Cristo, sustituyéndonos a nosotros. Todo este diagrama de flujo tan espantoso. Cristo fue enjuiciado aquí en la cruz, como nosotros tendríamos que ser enjuiciados acá. Cristo entró en condenación, como nosotros tenemos que ir a la condenación eterna del alma en el lago de fuego, y Cristo volvió a tomar su vida y nos salvó. Él nos salvó por sustitución de condena a la muerte eterna del alma, ¿verdad? Y ahora Cristo está esperando que usted le corresponda ese amor y crea que Cristo ya le salvó cuando Él murió por los pecados de nosotros, los pecados suyos y los pecados míos. Y es por eso que a raíz de eso, en Juan 5:24, el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dice, yo le doy vida eterna, yo le doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario Cristo exclamó a gran voz, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Y entregó su espíritu y ahí murió. Hubo un gran terremoto, ¿verdad? Las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y aparecieron a muchos de ellos resucitados en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dando a entender que la entrada al lugar santísimo es gratuita. La entrada ha sido pagada por Cristo. Para nosotros la entrada al cielo ha quedado liberada. Hay que dar un paso de fe en este sacrificio. Creer de todo corazón que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó el alma. Entonces ahora con razón, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario la consumó. Consumado es lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, el Padre Celestial, que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 12:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo ha dicho,
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Con razón que en 1 Juan 5:13 dice el apóstol Juan a la iglesia: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y no andéis en tinieblas sin saber a dónde van después de morir, como anda la gente incrédula a Cristo. Gente que no ha prestado la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Entonces, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Qué terrible, ¿eh? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Espantoso, malas noticias. Pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 y 28. Y en la misma medida en que le está reservado a los hombres cuando muera ir su alma al infierno a esperar en tormento, que sea enjuiciado en este juicio, y aquí se han lanzado lagos de fuego, en vez de que esto les pase a los hombres, lo hizo Cristo por nosotros. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, ¿ya? Fue enjuiciado el Señor aquí en la cruz y Él padeció esta condena. Y volvió a tomar su vida y nos salvó de nosotros tener que padecer todo esto, ¿verdad? Y ahora Juan 5:24. Por eso Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que va a tener, si es que él persevera, deja el pecado, deja la tibieza, persevera permanece cual papa en la vid, vive una vida en santidad. No. Ahora, Cristo está prometiendo vida eterna ahora mismo, en este mismo segundo. Cristo está prometiendo vida eterna right now, en este mismo segundo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Así que mi querido amigo, atienda el llamado. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y todos los colaboradores del apóstol Pablo, el apóstol Pablo es el único apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles, y el apóstol Pablo nos predica el anuncio de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, el Evangelio, para que nosotros los gentiles lo creamos con fe y hagamos efectiva la vida eterna para nuestras almas. Exhorta el apóstol Pablo y los que estaban con él: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, antes que mueras, el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No cuando usted se muere en el camino ancho. Si usted se muere aquí en el camino ancho, habrá sellado eternamente el destino de su alma, para mal, sin poderlo revertir jamás, eternamente. Entrará al desamparo eterno. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero eso tiene un tiempo aceptable, no es para siempre. Hay un tiempo aceptable. 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia, la salvación gratuita a través de la fe, la gracia de Dios en vano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir habrás sellado eternamente el destino de tu alma sin poderlo revertir jamás. Habrás entrado al desamparo eterno por no haber entrado por la puerta estrecha. Y aquí, por más que tú clames, lleno de horror, verás por primera y única vez a aquel que te creó. Y por un pecado cometido aquí, donde habrás quedado sentenciada tu alma a la muerte, esa sentencia será ejecutoriada acá y serás lanzado sin piedad al lago de fuego. Y aquí, cuando pasen 1.000 millones de años, tú estarás clamando ahí: ¡oh, mi Dios! ¡Basta ya, Señor! ¡Venga en mi auxilio, Señor! ¡Venga en mi socorro! ¡Venga en mi amparo! Sin darte cuenta que habrás perdido el amparo provisorio. Habrás entrado al desamparo eterno. Y por más que clames, jamás Dios vendrá en tu amparo, jamás vendrá en tu auxilio. El amparo provisorio lo perdiste porque no entraste a tiempo por la puerta estrecha. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Cuando mueras en el camino ancho, sin haber entrado por la puerta estrecha al camino angosto, habrás sido un perdedor. No venciste la muerte contra el alma. Los que hemos vencido la muerte contra el alma somos los que nos arrepentimos como Dios lo demanda. Arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, y creímos con fe en el Evangelio. Y vencimos la muerte contra el alma. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí en la cruz Cristo le dio muerte a la muerte contra nuestras almas. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora. ¿Qué cosa? La gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Voy a mostrar, según de Timoteo 1:10, ¿verdad? Lo voy a mostrar acá, lo tengo escrito en el original. Según de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor. Recibir sin mérito, gratuitamente. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo, en vez de nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Entonces, ahora es el tiempo aceptable, mientras usted tiene todavía latiendo su corazón. Aquí, cuando las personas estén padeciendo el lago de fuego, pasarán 1.000 millones de años y las personas clamarán, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Nunca más esas almas oirán música, nunca más podrán comer, beber, nunca más podrán oír otra voz humana, nunca más, en ausencia absoluta de todo lo creado por Dios, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado, y con un desamparo eterno, por los siglos de los siglos. Y por más que clamen las personas, ¡oh Señor, ya basta ya! Han pasado 3.000 millones de años y yo sigo aquí en el lago de fuego. ¡Venga en mi auxilio, venga en mi amparo! Habrán entrado al desamparo eterno y pasarán 1.000 millones de años y 100.000 millones de años y 500.000 trillones de años y ellos seguirán ahí en el lago de fuego, existiendo eternamente en estado de muerte, de desamparo, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado. ¿Y sabes por qué? Porque la existencia eterna en el lago de fuego no acabará jamás. Será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Porque Dios ha creado nuestras almas con existencia eterna. Y la muerte para el alma será eterna, muerte eterna. Nunca dejará de existir, sino que existirá en estado de completa separación del Creador y de todo lo que el Creador ha creado y seguirá creando. Eso es muerte, tanatos, separación. Eso fue lo que experimentó Cristo aquí, en la cruz, en vez de usted. Pero usted tiene que entender que por haber pecado su alma quedó sentenciada a la muerte y necesita la salvación de su alma. O sea, tiene que usted arrepentirse. Entonces, mi querido amigo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando usted se muera. Entonces, enseña nuestro Dios en la persona de Cristo a quién hay que temer. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Tenga temor del Señor, amigo. Porque durante el mundo prediluviano la inmensa mayoría de la raza humana se fue al infierno. Solamente uno fue arrebatado, Enoc, séptimo desde Adán. Por la fe fue traspuesto. Y 8 atravesaron el diluvio. 8 en un arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ellos están representando a los que van a atravesar la tribulación mundial, que muy pronto se viene sobre el mundo. Durante los días
del incipiente mundo urbano antiguo, uno solo, Lot, fue librado de la destrucción mundial sobre la destrucción de toda la ciudad la destrucción de toda la ciudad de la llanura. Y al final de los tiempos va a ser lo mismo. Dice el Señor Jesús respecto a la segunda venida, apelando al libro de Mateo y al libro de Lucas, tal como sucedió en los días de Noé, y tal como sucedió en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, toda la raza humana fue destruida. En los días de Lot, todas las ciudades de la llanura fueron destruidas. Y solamente se entra por la puerta estrecha escapando de la destrucción por la fe. Y en Lucas 18, versículo 8, Cristo dice respecto a la segunda venida de Él, mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y lo único que justifica al hombre es su fe que Él ponga en el Evangelio. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Por eso que yo predico y predico y predico la palabra del Señor, el Evangelio, para que usted lo oiga, y pueda llegar a tener fe en esta obra de salvación de Cristo y la pueda creer para hacer efectiva para usted la vida eterna de su alma, para su alma. ¿Ok? Entonces, por eso el Señor dice que esta es la realidad del mundo. Que los que solamente hallan la puerta de salvación son pocos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué esta es la realidad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos, la inmensa mayoría de la raza humana, muchos van entrando por ella al infierno. Entran por ella, por la puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y los que solamente la hallan son pocos, y pocos son los que la hallan. Habría sido mucho más alentador que Cristo hubiese dicho, y son pocos los que a través de la puerta estrecha entran al camino angosto que va rumbo a la vida. Pero no dice eso el Señor. El Señor lo que dice es, son pocos los que la hallan, la puerta estrecha. Y resulta que para ser liberado del infierno no es suficiente hallar. Todavía hay condena con hallar. Todavía la muerte se puede acercar a una persona que ha hallado la puerta y le puede sorprender la muerte y se va al infierno. La persona no hasta que halle la puerta estrecha, no le es suficiente. Tiene que después de hallar, entrar. Una vez hallar la puerta, una vez haber hallado la puerta, tiene que a través de la puerta estrecha entrar al camino angosto que va rumbo a la vida para librarse del infierno. Y se entra solamente por la fe en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Arrepentíos, aquí, en la mente, y creed con fe, con el corazón, con todo el corazón. Creer de todo corazón, creer con toda el alma, creer del todo. No creer así nomás, que usted crea pero no del todo, no. Es sin dudar, creer con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranatha, Cristo viene muy pronto.